Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este acto, ¿no?, de presentación del libro Un viaje por los caminos y puentes de Cantabria. Me acompañan en esta mesa el profesor Maruri, el consejero de Fomento y Vivienda Roberto Media y el autor del libro Luis Villegas. Yo soy Luigi Dell'Olio, vicerrector de Investigación, Transferencia y Doctorado de la Universidad de Cantabria. Bueno, es para mí un honor, ¿no?, participar en la presentación de este tercer tomo de la trilogía Un viaje por los caminos y puentes de Cantabria, una obra que constituye sin duda una de las aportaciones más notables al conocimiento del patrimonio viario e histórico de nuestra región. Con este volumen dedicado a las comarcas occidentales de Cantabria se culmina un recorrido extraordinario por la historia, la geografía y la ingeniería de nuestro territorio. Una travesía que el profesor Luis Villegas Cabredo ha llevado a cabo con rigor científico, con mirada humanista y con una sensibilidad poco común hacia la memoria de los caminos. La trilogía completa suma cerca de 1.700 páginas, más de 1.800 fotografías, 180 mapas, ¿no?, 80 tablas, más de 500 puentes documentados. No se trata únicamente de una recopilación técnica, sino de una obra enciclopédica, ¿no?, que integra la historia, arte, geografía e ingeniería y que puede leerse tanto como un estudio académico como una guía de viaje para el caminante curioso. Permítame unas palabras, ¿no?, sobre el autor, Luis Villegas Cabredo, que es doctor, ingeniero de caminos, ¿no?, catedrático de la Universidad de Cantabria, miembro correspondiente de la Academia de Doctores, la Real Academia de Doctores de España, también un activo participante en numerosas entidades dedicadas a la protección del patrimonio cultural, como el Centro de Estudios Montañeses y la Asociación Hispania Nostra. Y a lo largo de su extensa trayectoria profesional ha combinado la labor docente e investigadora con una permanente vocación a la divulgación, siempre al servicio del conocimiento y la preservación de las obras públicas en Cantabria. Durante más de 4 décadas ha investigado y enseñado sobre estructuras, patología de la edificación y rehabilitación del patrimonio construido. Ha sido director de congresos internacionales, creador de un grupo de investigación, impulsor de un máster internacional coorganizado con la WIMP y autor de múltiples publicaciones, ¿no? Desde 2015 ha volcado su atención y su pasión al estudio y difusión del patrimonio caminero de Cantabria, y esa trilogía que hoy se cierra presenta la síntesis de esa dedicación. Una obra donde historia y geografía dialogan y donde la ingeniería civil encuentra también una dimensión literaria y ensayística. Querido Luis, en nombre de quienes compartimos la vocación por el saber de la docencia y el amor a esa tierra, gracias por tu trabajo. Gracias por habernos legado una obra que, como los caminos que describe, no se olvida y se recorre una y otra vez. Felicidades por ese logro y por haber hecho del viaje una obra de arte. Muchas gracias. Bueno, tiene la palabra Roberto Media, consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a este acto. Para mí, como consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, es un placer estar hoy aquí en la presentación del tercer tomo de esta trilogía de libros, en los que se nos plantea un viaje en el tiempo por los diversos caminos viarios y de ferrocarril en las 10 comarcas de Cantabria. Quiero agradecer antes de nada el gran trabajo hecho por el profesor Luis Villegas para realizar esta obra que pone en valor el trabajo de ingeniería realizado durante los últimos siglos en nuestra región y que se reflejan en la enorme colección de puentes y caminos que tenemos a lo largo y ancho de toda Cantabria. Se trata de un proyecto que busca tener una historia completa, ordenada y detallada del desarrollo de las infraestructuras de transporte terrestre y ferroviario de nuestra comunidad autónoma.
Después de haber abordado en las dos primeras entregas los caminos y puentes de las comarcas central y oriental de Cantabria, este tomo se centra en todos los existentes en la zona occidental de la región. Dentro de este amplio territorio tenemos importantes vías que vertebran nuestra comunidad y que nos han permitido progresar como región desde la Edad Media. A lo largo de sus más de 600 páginas tenemos un amplio repaso de todas las infraestructuras construidas desde el siglo VI hasta nuestros tiempos. Las primeras vías de las que tenemos constancia recorrían toda la franja litoral de forma paralela a la costa y su origen se remonta a los tiempos medievales. Ese camino ribereño desembocó posteriormente en una ruta jacobea a Santiago por el norte y es hoy, varios siglos después, patrimonio de la humanidad. En la Edad Moderna, parte de esta ruta se convirtió en la carretera autonómica CA 131 y por el itinerario del interior entre Torrelavega, Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera y Unquera se construyó también la carretera nacional 634. Esta nacional es ahora la autovía de largo recorrido A8 que nos permite comunicarnos con las regiones limítrofes de País Vasco, Asturias y Galicia. También hay que recordar que de forma paralela a esta vía, por carretera transcurre el ferrocarril del Cantábrico que también aparece en este tomo. Si hablamos de las conexiones norte-sur, a lo largo de este tomo también están recogidas todas las carreteras autonómicas que nos unen con las comarcas del Saja-Nansa, de Liébana y de Campó y que nos permiten vertebrar esta zona de Cantabria. Esta importante obra hace un riguroso análisis de todas estas rutas, de su evolución a lo largo de la historia y de cómo todos esos cambios nos han hecho progresar como región. La mejora de las comunicaciones es un paso fundamental para permitir el crecimiento y la evolución de cualquier territorio. Cantabria ha mejorado en las últimas décadas en este aspecto, pero seguimos teniendo un importante déficit en nuestras comunicaciones por carretera y por ferrocarril, tanto con la meseta como con el País Vasco. Que nadie dude que el gobierno de la presidenta Buruaga va a trabajar para exigir que se mejoren esas comunicaciones y que Cantabria no sea una isla en el norte de España. Mientras tanto, vamos a disfrutar de esta obra del profesor Luis Villegas, que une sus conocimientos técnicos con su afición por la historia y la cultura regional. Este tercer tomo nos permite ver la evolución de nuestras infraestructuras, su mejora en el tiempo y el porqué de los cambios habidos. Además, por su carácter esencialmente divulgativo y didáctico, considero que resultará atractivo para toda persona amante de la lectura. Como consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, solo me resta agradecer a Luis Villegas su implicación y el esfuerzo realizado con esta trilogía que nos permite realizar un recorrido integral por nuestro territorio al tiempo que nos ilustra sobre la historia y características de los caminos y puentes de Cantabria. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el profesor Ramón Maruri. Ahora creo que se oye mejor. Vale. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, por diversas razones me resulta de lo más gozoso presentar. Yo seré un poco más extenso, puesto que he prologado el libro y quisiera decir un poquito más, no porque tenga vocación de pesadez ni de aburrirlos para que no cunda el pánico. Digo que por diversas razones, ciertamente, me resulta de lo más gozoso presentar la monografía de mi querido colega y amigo Luis Villegas Cabredo. Por convicción, que no por convención, le agradezco que me haya invitado a hacerlo, al igual que a prologar el tercer volumen que cierra su trilogía, iniciada en 2020, sobre la red caminera y pontonera de Cantabria. Una trilogía que mira hacia los tres grandes conjuntos comarcales de nuestra región, el oriental, el central y el occidental. Este último estudiado en el volumen que ahora se está presentando. Que Luis Villegas haya ido abordando sectorialmente, fragmentadamente, el análisis de estos caminos y puentes no merma para nada la concepción del proyecto como un todo unitario, desde el punto de vista temático, metodológico e heurístico también. Sobre esto último de decir que la multiplicidad de fuentes y de materiales que ha manejado rayan la exhaustividad. Mas unidad no significa homogeneidad, puesto que, aun planteando un mismo objeto de conocimiento como es, en este caso, la red de caminos y de puentes de las comarcas occidentales de Cantabria, es decir, costa occidental, Saja-Nansa y Liébana, y planteando los mismos problemas a los que da respuesta, como son la orografía, los trazados, los recursos técnicos, las disponibilidades financieras, las gestiones administrativas, etcétera, etcétera, las conclusiones a las que llegan no son exactamente idénticas.
El lector no solo de esta monografía, sino de las dos que la han precedido, hallará semejanzas entre lugares, valles o comarcas, pero también diferencias derivadas precisamente de la multiplicidad de variables estudiadas por Villegas. Semejanzas y diferencias que dotan de especificidad y hasta de identidad a las distintas unidades de análisis, productos de la historia, es decir, de la intervención del hombre. Luis Villegas es ingeniero de caminos, canales y puertos, lo cual, dicho así sin más, desde la lógica de las disciplinas técnicas, su oficio connota construcción de grandes y contundentes obras civiles, con poco o nada que dialogar con las disciplinas humanísticas. Sin embargo, en este caso, semejante imagen se desvanece del todo, pues, en el análisis de los caminos y puentes, trasciende con mucho los tan convencionales como acotados márgenes en los que se desenvuelve la ingeniería, hasta el punto de que en un balance de conjunto de los contenidos de su monografía, el peso de lo historiográfico se impone a lo estrictamente ingenieril. Afirmo esto desde mi oficio de historiador y por tanto me considero afortunado deudor de Luis Villegas al mostrarme cómo la pulsión humana de desplazarse en el espacio, fruto de necesidades biológicas y sociológicas, fue hallando respuesta en una creciente complejidad en forma de caminos, puentes, barcas, carretas, ventas, etc., y subyaciendo a todo esto la presencia del hombre. De este modo, al traer a escena la acción humana, el tiempo y el espacio, Luis Villegas está convocando a la historia y a la geografía como disciplinas científicas. De aquí que le quepa con todas las categorías el apelativo de humanista y el ser merecedor, en mi opinión, de incorporarse a la nómina de ingenieros civiles que aunaron y aunan las exigencias de su profesión con la literatura, el ensayo o la escritura de la historia. Nómina de la que forman parte, entre otros, José Antonio Fernández Ordóñez, Juan José Arenas de Pablo, Juan Benet o Clemente Sáenz. Estos dos últimos promotores en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, precisamente de la creación de la colección de libros Ciencias, Humanidades e Ingeniería. Leer el texto que he prologado es tomar conciencia de lo que, en términos de recursos materiales y humanos, representó sustancialmente desde el siglo XIX el proceso de expansión y mejora de la red caminera, pontonera y ferrocarrilera de la Cantabria Occidental, favorecedoras una y otra de la articulación de sus núcleos de población, cuya estructura venía caracterizándose históricamente por la fragmentación. Tramo a tramo, década a década, se va avanzando vía carreteril, vía férrea, desde Santander hasta Torlavega, luego hacia Cabezón de la Sal, con un ramal hacia Reynosa, luego San Vicente de la Barquera, Unquera, Liébana y Asturias. Al mismo tiempo se va ampliando, mejorando y densificando la red que pone en contacto esos núcleos de población principales con los secundarios e incluso la red que comunica a estos dentro de los tres grandes ámbitos comarcales del oeste de Cantabria, los mencionados Liébana, Costa Occidental y Saja-Nansa. Y aun con todo lo que de positivo tuvo esto, quienes nacimos en los años de la década de los 40 o de los 50 del siglo pasado sabemos bien por pura experiencia que desplazarse en tren o en autobús desde Santander hasta un pueblo periférico respecto a las localidades comparadas de autobús o con estaciones de ferrocarril podía llegar a alcanzar rasgos de epopeya, por más romanticismo con que queramos hoy aderezar el recuerdo. Por todo lo dicho, concluyo afirmando que quien desee o precise conocer cómo se desarrolló en perspectiva histórica el proceso de integración territorial de Cantabria, consultar la trilogía de Luis Villegas Cabredo no es una opción, sino un imperativo. Afirmación compatible, no obstante, con la aceptación de que todo conocimiento es provisional, huésped del estatuto de transitoriedad. Vaya desde aquí, pues, mi felicitación al querido colega y amigo, al tiempo que al servicio de publicaciones de nuestra universidad, por la espléndida, rayana en la exquisitez, edición de este volumen, al igual que la de los dos anteriores integrantes de la trilogía dedicada a los caminos y puentes de Cantabria. Muchas gracias, eso es todo.
Muy bien. Buenas tardes. Gracias por su asistencia. Gracias a las personas que me han precedido por sus amables palabras y por acompañarme en este acto. Y también gracias al Ateneo por facilitarnos este salón. Como se ha comentado en la presentación anterior, este es el tercer tomo de un proyecto editorial que recoge la historia y la evolución de los caminos y puentes de Cantabria. En los dos primeros tomos abordamos abordé la zona central y oriental de la región, y en este tomo, el tercero, contemplo las tres comarcas occidentales, que son la costa occidental, Saja Nansa y Liébana. Al igual que en los dos tomos anteriores, los caminos van a ser recorridos por un viajero que observa lo que ve, trata de entenderlo y lo describe, al modo que hizo el canónigo Zúñer en su viaje por Cantabria en 1660, donde al escribir sobre su itinerario por la costa occidental y su llegada a San Vicente de la Barquera, anota: se entra por un bello y largo puente de 32 arcos, todos de piedra, que proporciona una vista muy hermosa del brazo de mar que se atraviesa sobre dicho puente. Todavía hay otro puente a la otra parte de la villa, luego los vamos a ver. O, por ejemplo, el ilustrado Jovellanos en su itinerario por la costa occidental en 1791, que escribe: barca de la Rabia, evitada porque se vadea el río en bajamar, callejones frondosísimos, vega muy fértil para llegar a Comillas. El pueblo todo renovado, buen caserío, indicio de riqueza, posada regular. Y sigue. Bueno, este viajero va recorriendo la zona occidental de Cantabria en las diferentes etapas de la historia. Y además, diferentes personalidades que han transitado los caminos nos cuentan sus experiencias. Al igual que en los dos anteriores libros, este cuenta con un amplio material de apoyo a la comprensión, en concreto en este tomo 60 planos y perfiles altimétricos, unas 800 fotografías, prácticamente la mayoría tomadas por mí, y 25 tablas. El índice de la exposición y del libro es como sigue. En primer lugar, comarcas, geografía y caminos antiguos de la Cantabria occidental. Después, vías medievales. A continuación, la red viaria en la Edad Moderna. En una segunda parte voy a contemplar la red de carreteras y ferroviaria ya contemporánea. Concretamente, primero tocaré el tema de los caminos carreteros del siglo XIX, a continuación la vía férrea de finales del XIX y finalmente las carreteras y autovía de los siglos XX y XXI. Obviamente lo voy a tocar de una forma esquemática, más o menos voy a estar unos 57 minutos, 60 minutos hablando, no más. Las comarcas, geografía y vías antiguas. Bueno, las tres comarcas de la zona occidental de Cantabria tienen un total de 27 municipios, unos 1.700 kilómetros cuadrados, lo que supone un tercio de la superficie regional. Tiene unos 50.000 habitantes, lo que hace que esto sea el 8,4% de la población, y esto da una densidad de 29 habitantes por kilómetro cuadrado, que es media baja y bastante lejos de la media regional, que es 110 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, estamos en la zona de Cantabria menos poblada de todo nuestro territorio. Por otro lado, estamos en una zona muy bella desde el punto de vista natural. Tenemos el Valle del Saja, con la parte alta, con la reserva natural extraordinaria, el Valle del Nansa, la Impar Liébana, y después tenemos la costa occidental, sin lugar a dudas, es la zona de costa más natural que tiene nuestra región. Bueno, lo primero que se hace en el libro es analizar la orografía e hidrografía de la zona occidental de Cantabria. El ver los montes, sus altitudes, los collados, los ríos, es importante en tanto en cuanto estos accidentes geográficos son el escenario sobre el que se van a implantar los caminos que nos ocupan. Hay que señalar que en la zona de la costa occidental hay unas rías importantes, concretamente aquí vemos la de la Rabia a la derecha, la ría de San Vicente y las dos tinas, la tina menor sobre el Nansa y la tina mayor sobre el Deva, en la parte de sus estuarios.
debe señalarse que solo San Vicente de la Barquera ha tenido puentes desde finales de la Edad Media y las otras 3 rías no han conseguido tener puentes para pasarlas hasta el siglo XIX. En el libro se recogen varios perfiles altimétricos de los caminos principales que nos dan cuenta de las dificultades que han tenido que vencer los diferentes constructores para superar esta orografía. Aquí, a modo de ejemplo, recojo el que va de Unquera al puerto de San Glorio, con 1.609 metros. El puerto de San Glorio es uno de los más altos de la cordillera cantábrica con paso de vehículos. En este recorrido de 65 kilómetros hay que superar un desfiladero de más de 20, que luego veremos, el desfiladero de la Armida, y concretamente a partir de Potes, y en concreto de la vega de Liébana, hay que superar un desnivel de más de 1.000 metros, con lo cual las pendientes a partir de la vega pues son de cierta importancia. En relación con las vías antiguas, en el libro se recogen las 7 zonas megalíticas y túmulos que hay en este territorio, se recogen también los 8 castros cántabros y se recogen los 5 campamentos romanos que hasta la fecha se han descubierto. Con esta información no es posible al día de hoy de ver por dónde iban los caminos de altura que existían entre los castros que poblaban los cántabros de la Edad del Hierro. Sabemos que ellos estaban situados en los cordales interfluvios de los valles, sabemos que se movían por ahí, por caminos de altura, pero con esta información no es posible todavía en este territorio, en esta zona, saber por dónde iban esos caminos concretos. En cuanto a las vías romanas, en este territorio se han descubierto 5 estelas cántabro-romanas de los siglos I al IV. Con esta información, los campamentos romanos, y analizando también lo mismo en la zona de Palencia y de Burgos, Palencia en este caso concreto y algo León, pues los historiadores de la época antigua de nuestra historia han sugerido unas posibles vías romanas de penetración en el occidente Cantabria. En cualquier caso, en este territorio no se han descubierto miliarios, lo cual es otro inconveniente, ¿no? En cualquier caso, Roma controló esta parte de Cantabria, eso es evidente, y los historiadores de la época antigua sugieren varias vías. Yo aquí he recogido en el libro la que va del Collado de Somaoz entre Valdeolea y Campo de Suso, y otra que luego comentaré. La primera es un ramal de la vía romana cierta que va de Pisoraca es Herrera de Pisuerga, va a Lluilóbriga y baja a la costa. Entonces hay un ramal que sale de Valdeolea, que atraviesa todo Valdeolea, pasa la Sierra de Híjar por el Collado de Somaoz, pasa Campo de Suso, llega al puerto de Palombera y baja por el Saja a la costa. Y la otra es una vía que va de Pisoraca hacia Liébana. Esa concretamente se suele llamar la vía del Burejo, porque sigue al río Burejo, que es un afluente del Pisuerga, va por la comarca de la Ojeda, luego va a Cervera de Pisuerga, atraviesa la Pernía y cruza la cordillera cantábrica bien por Piedras Luengas o por Sierras Albas. En cuanto a los caminos medievales, es conocido que a lo largo del medievo se conformaron nuestros pueblos, y el libro de las Merindades de Castilla ya en el siglo XIV los recoge tal como hoy los conocemos. Entre estos lugares se creó una densa malla de pequeños caminos que comunicaba un pueblo con otro. En la imagen podemos ver arriba un puente de finales del medievo, el puente de San Cayetano en Potes, sobre el río Quiviesa, enfrente del cual está la casa torre del Orejón de la Lama, también de la misma época. Los pueblos, el patrimonio medieval, los collados, etc., son hitos del paso de estos caminos. Y estos caminos han llegado, sus trazados, de entrada organizaron el territorio de nuestra región y en gran medida han llegado con ciertas modificaciones hasta la actualidad. Hay que destacar de la zona occidental de Cantabria que tiene un patrimonio medieval relevante, como podemos ver en las imágenes que la mayoría de ustedes conocen. Durante esta época se configuró el camino de Santiago por la costa occidental de nuestra región como continuación del camino a Santiago que iba por todo el norte de España. En esta época también hay un camino que se configura que va desde San Vicente de la Barquera
sube por el río Nansa, atraviesa el valle del Amasón y se dirige hacia Leveña y hacia el monasterio de Santo Toribio de Liébano. Los peregrinos, algunos de los que iban por el camino del norte, hacían esta opción para venerar el trozo de la cruz de Cristo más grande que conserva la humanidad y que está en Santo Toribio desde la época de la invasión musulmana. Hacia el siglo VIII vino desde la zona de Astorga a protegerse al asubio de nuestros montes. Los peregrinos que hacían esta opción, pues luego lo que normalmente hacían ya era cortar la cordillera cantábrica por alguno de sus pasos y dirigirse a enlazar con el camino francés que va por el norte de la meseta castellana. Los dos primeros caminos que he dicho, como antes comentaba el consejero, son hoy en día Patrimonio Mundial de la Humanidad y están protegidos obviamente con el máximo nivel de protección, bien de interés cultural. En el libro también se recogen unos mapas esquemáticos de los pueblos y los caminos que unían unos lugares con otros, y al tiempo que se comentan estos caminos, se va también comentando el patrimonio medieval que hay junto a ellos. En cuanto a los caminos de la Edad Moderna, van del siglo XVI al siglo XVIII y voy a comentar algunos de ellos. Concretamente, el camino por la costa occidental, se ve muy bien este camino en el mapa de Tomás López de Vargas Machuca, de 1774. En este mapa podemos muy bien ver cuál es el recorrido que seguían la gente que utilizaba estos caminos. De entrada tenía que atravesar cuatro rías. La primera, a la derecha, la ría, la barca de Barreda, que atravesaba el Saja y Besaya ya unidos desde Torlavega. Luego tenía que atravesar la ría de la Rabia y las dos Tinas, en total 4 rías. Y a lo largo de este recorrido pasaba por 4 históricas villas, la de Santillana, Comillas y San Vicente, que ya en esta época tenía 2 puentes. Zúller, cuando hizo este camino a mitad del siglo XVII, comenta: desde Santillana hasta San Vicente de la Barquera hay otras 5 leguas, todas de mal camino. Por otro lado, aquí vemos un bonito dibujo de Pedro de Teseira, que es un cartógrafo, o era un cartógrafo al servicio de la monarquía hispánica, que recoge un bello dibujo de San Vicente de la Barquera y de sus 2 puentes. Concretamente, el de la izquierda está atravesando el río Escudo y el de la derecha está atravesando el río Gandarillas. De hecho, Zúller, cuando comenta la entrada de San Vicente, nos habló en su momento de estos 2 puentes. Aquí en un ortofoto de finales de los años 80 del siglo pasado, en mapas.cantabria, pues se ve muy bien estos puentes. Concretamente, a la derecha abajo se ve el puente de la Maza. Arriba a la izquierda se ven las ruinas del puente del Peral, que todavía se pueden ver en este momento, ya cada vez queda menos, pero todavía se pueden ver. De hecho, cuando Jovellanos atravesó Cantabria, en esta zona de Cantabria, en 1791, entró a San Vicente de la Barquera por este puente. Él no vio todavía, estaba en construcción, pero no vio el puente nuevo que se estaba haciendo en ese momento en la zona pues del fin de la ría del río Gandarillas, cuando entrega su agua a la gran ría de San Vicente. Aquí vemos el puente de la Maza. El origen de este puente se encuentra en la parte media del siglo XV. A finales de ese siglo estaba en ruinas y los reyes católicos mandaron su reconstrucción. De hecho, fue este puente reconstruido por los reyes católicos el que en 1517 atravesó su nieto Carlos I en su primer viaje a España. El cronista de este viaje, Loren Vital, cita cómo era este puente y dice que en ese momento era un puente de pilas de piedra y tablero de madera. El puente, en la forma que le vemos ahora con bóvedas de piedra, es de principios del 17. Por otro lado, a finales del 18, en 1799, se abrió el puente le llaman el Puente Nuevo y otras personas le llaman Tras San Vicente. Se inauguró en 1799 y sus trazas y las condiciones técnicas de su ejecución son debidas a un fraile montañés, el fraile Antonio San José Pontones, que había nacido en Liérganes en 1710
e hizo las trazas de este puente y de los otros 2 puentes que vamos a ver a continuación. Él murió 2 años después y la construcción de estos puentes no fue obra suya, salieron a concurso público y se hicieron. Sí que dice en sus condiciones técnicas que hay que prestar especial atención a la cimentación de las pilas en medio de la ría. Aquí vemos los 2 puentes que también las trazas de estos puentes fueron del padre Pontones. Concretamente el de la derecha es el que cruza el estuario del Nansa en Pessues y el de la izquierda el que atraviesa el estuario del Deva entre Unquera y Bustio. El puente de Pessues se llegó a hacer en 1785, pero a los 2 años devino en ruina debido a que falló la cimentación de una de las pilas y se vino el puente abajo. Después, de hecho, cuando Jovellanos atraviesa esta zona de Cantabria, cruza estas 2 rías en barca y al cruzar la segunda cita que ve las ruinas del puente de Pessues y hace unos comentarios que le parecían que las bóvedas eran excesivamente esbeltas y hace también comentarios de que probablemente fue un fallo de cimentación. Del puente de Unquera y Bustio conocemos las trazas que aparecen aquí. Es un puente de 7 bóvedas y tiene el aspecto del puente de Tras San Vicente, con bóvedas carpaneles. En cuanto al camino por el Valle del Saja, se sigue muy bien también en el mapa de Tomás López de Vargas y fue el que recorrió Carlos I en 1517. De San Vicente de la Barquera fue a Treceño, donde durmió, después fue a Cabezón de la Sal y ya Saja arriba, su objetivo era llegar a Reynosa y luego a Castilla. Este mismo itinerario también le siguió el canónigo Zúñer en 1660. Zúñer, en sus escritos, recoge que atraviesa 4 veces el río Saja y que lo hace con puentes de madera y muy estrechos. Concretamente, a finales del 17 se hizo en la Hoz de Santa Lucía un puente de bóvedas de piedra, de las cuales ahora solo quedan 2, que son estas que aparecen en la imagen. Entrando en el Valle de Cabuérniga, Zúñer pasa junto a esta venta que comenta, que es del principios del siglo XVII, y hace unos comentarios de la misma. El camino recorría todo el Valle de Cabuérniga y al llegar a Correpoco lo que normalmente se hacía era subir a los Tojos, que es un desnivel bastante grande entre Correpoco y los Tojos. En los Tojos durmió Carlos I una noche, en 1517, y Zúñer siguió este mismo itinerario y al llegar a los Tojos comenta que a continuación pasa por una venta que se llama del Mostajo. El camino que se seguía desde los Tojos era ir por la línea de Cordal que separa el Valle del Saja de un afluente suyo que es el río Argonza. La otra forma de subir hacia Campo de Suso era desde Correpoco llegarse a Bárcena Mayor. Allí se atravesaba en su momento este río, que es el Argonza. Siguiendo el río Argonza aguas arriba, luego se cogía un afluente del Argonza, que es el Queriendo, y se llegaba al collado de Ozcaba. Allí había otra venta, que también la cita Zúñer, y después ya aquí se unían los 2 caminos, el que venía de los Tojos y el que venía de Bárcena Mayor, y a continuación iban hacia la venta de Tajallerro, después el puerto de Palombera y ya se entraba en Campo de Suso. Este puente que vemos no le conocieron, de entrada fueron por los Tojos, pero este puente es de principios del 18. En cuanto al Valle del Nansa, este es un puente digno de ser visitado, lo recomiendo expresamente. Es un puente de 1750, es una bóveda de medio punto, tiene 26 metros de luz, que para un puente de piedra es una luz importante. El viajero que cruza este puente lo hace a unos 14 metros sobre el río. Es bien de interés local de Cantabria, y el diccionario de Madoz en 1850 se refiere a este puente con admiración. Para subir a esa cota hay un largo camino que está contenido por unos altos muros de contención que están a su vez reforzados con contrafuertes, como se puede ver en la imagen. El viajero sube este camino. Arriba hay un humilladero e inmediatamente después entra en el puente. Una vez en Puente Nansa, durante la Edad Media y en la Edad Moderna, los viajeros iban de Puente Nansa hacia Cosío
por la margen izquierda. Y el aspecto del camino es el que aparece aquí. Entre los dos lugares hay una venta histórica que se llama la Venta de Villar, con referencias del siglo XVII, y hay un humilladero a la Udella. Y José María de Cossío, en el año 1960, en Rutas Literarias por la Montaña, recoge una trova de esta venta, que dice lo siguiente: en la venta de Villar hay una muchacha buena, yo con ella me casara si sus padres me la dieran. Llegamos a Cossío y ahí podemos ver otro puente de gran interés. Tenemos delante de nosotros la fachada aguas abajo y vemos que aparecen dos grandes contrafuertes señalados con unas flechas amarillas. Estos contrafuertes tienen la misión, cuando hay grandes avenidas, la fuerza del agua contra el puente da unas fuerzas horizontales muy importantes y los contrafuertes recogen esas fuerzas horizontales y las bajan al terreno. O sea, que lo que hacen es evitar el vuelco del puente. Si vemos el pavimento de este puente, vemos que está encachado, o sea, revestido en piedra. En la línea media del pavimento vemos una línea de sillarejos y a los dos lados de esa línea central está pavimentado con cantos rodados. Los muretes, como vemos, son de mampostería concertada y las albardillas o piezas de protección son sillares con la cara superior convexa, o sea, abombada hacia arriba, o abombada de esta forma. Aquí muestro el camino que se seguía en la Edad Media y Moderna entre Cossío y el paso de Piedras Luengas. Aquí a la izquierda es el norte y a la derecha es el sur. Había dos posibilidades, las dos evitaban el estrecho de Vejo, que en esta época era totalmente... El estrecho de Vejo es una hoz que hace el río Nansa al atravesar las estribaciones de la sierra de Peñasagra. Entonces era inviable en esta época atravesarlo. Entonces los viajeros lo que hacían iban o por el este o por el oeste. Por el este iban de Cossío hacia Tudanca, atravesaban la estribación de la sierra de Peñasagra por el collado de Pantrieme, bajaban a Puente Pumar, Lombraña, Tresabuela, Santa Eulalia, Salceda, y ahí se enfrentaban a la sierra de Peñalabra. Otra posibilidad era ir de Cossío a Carabandal, bordear la sierra de Peñasagra, llegar hasta el Potro, que está a una cierta altura sobre el estrecho de Vejo, y ahí ya descender hacia Callecedo, Pejanda, Santa Eulalia, donde se unía con la otra variante, y desde allá afrontar el paso de Peñalabra. Los viajeros que hacían estos viajes bordeaban la peña de Peñasagra, la tenían al lado de ellos, verían el famoso Cornón de Peñasagra con 2000 y pico metros, y al llegar a Salceda tenían enfrente la sierra de Peñasagra con la cresta de Peñalabra inconfundible, con más de 2000 metros, y el pico Tres Mares a su izquierda en esta foto, en un escenario que es auténticamente maravilloso a mi entender, y yo creo que para cualquier persona. En cuanto a los caminos en la comarca de Liébana, el mapa de Tomás Lope de Vargas recoge perfectamente los cuatro valles históricos de este territorio. Valdebaró y Cillórigo regados por el Deva. Valdebaró actualmente es el municipio de Camaleño. El valle de Cereceda, el actual Vega de Liébana, fertilizado por el río Quiviesa. Y Valdeprado, los actuales municipios de Cabezón de Liébana y Pesaguero, regados por el río Bullón. En Potes podemos ver un puente de esta época, es el puente de la cárcel. Se llama así o tiene este nombre porque está a los pies de la torre del Infantado, que durante varios años fue prisión. Es un puente bastante sólido, de una buena factura, y le atraviesa, por debajo va el río Quiviesa, que entrega nada más pasar el puente sus aguas al río Deva, que vienen por detrás de esas dos casas que vemos a la izquierda. O sea que el agua que vemos al fondo ya son las aguas del Deva con las aguas del Quiviesa incorporados. Si seguimos al río Deva para abajo, llegaremos al valle de Cillórigo, y ahí podemos ver este puente de esa época. Es un puente de dos vanos, aquí solo aparece el vano principal. Es un puente de buena factura, con un largo camino de aproximación contenido con muros. Y en el estribo derecho de este puente hay un gran bloque de piedra que dice lo siguiente: reinando Carlos IV,
se hizo este puente a expensas del bastón de Laredo, año 1792. El camino seguía hacia Leveña y en esta época no se seguía el desfiladero de la Ermida. Existía un pequeño camino, pero era muy peligroso y los trajinantes normalmente lo que hacían era desde Leveña atravesar la Sierra de las Cuerres, que es una estribación de Peñasagra, llegaban a la zona de Cicera y por ahí buscaban el río Lamasón y por el Lamasón aguas abajo hacia Rábago llegaban al Nansa y por el Nansa abajo llegaban a la costa. Concretamente por aquí es por donde iba el camino medieval. Hay dos posibilidades según qué collado se coja para atravesar la sierra. Es el camino que hoy en día es Vic y que une San Vicente de la Barquera con Santo Toribio de Olíbana. En el Valle de Cerecena he recogido este puente, es un puente muy bonito, muy antiguo, incluso puede ser medieval, y entiendo que el ayuntamiento de este municipio debiera limpiar el puente, quitarle estos arbustos que están dañando el puente y con objeto de que se mantenga. Al lado mismo del puente hay este camino que está tendido sobre la roca, es una roca de conglomerados, y se ha cajeado la parte de la derecha del camino y se ha hecho en trinchera parte del mismo. En el Valle de Valdeprado, en Frama, podemos disfrutar de este puente. También es un puente de gran presencia, también cubierto de vegetación, con pequeños arbustos y arbolillos en las proximidades. Entiendo que debiera limpiarse de forma de que esta zona ganara en prestancia. Lo mismo puede decirse de este puente de Cabezón de Liébana, sobre el río Bullón también. Es un puente de muy buena factura, bastante antiguo, también está cubierto de vegetación, y los ayuntamientos debieran de comprender que estos puentes, junto con la iglesia que tenga el pueblo, es con mucho el patrimonio más importante que tiene el pueblo en sí. Entonces, debieran de limpiarse adecuadamente, darles valor, de forma, primero, que los propios vecinos disfrutaran, llamaran este patrimonio, y estoy seguro, además, que los amantes del patrimonio irían a visitarlos y sería un bien para el pueblo. El puente que viene a continuación es un puente poco conocido, pero tiene gran valor histórico. Desde el camino principal que sigue el valle de actual Cabezón de Liébana, para ir hacia el monasterio y la iglesia románica de Piasca, antiguamente se pasaba este puente. Es un puente ojival, y detrás vemos al fondo el puente que se ha hecho en los años 60 del siglo XX, ya de vigas de hormigón. Este puente entonces ha quedado oculto y la cosa que tiene es, como se ve aquí, en el arco de embocadura que se marca ahí concretamente vemos que ha perdido varias de las dovelas del arco de embocadura. Las dovelas del arco de embocadura son la línea maestra sobre la que se hace la bóveda. Entonces, aprovechando que está aquí el consejero de Fomento, y conociendo, lo digo totalmente constructivo, conociendo la sensibilidad de este amigo y esta persona hacia este tipo de cosas, pues yo creo que este puente, que es poco conocido y entiendo que Roberto igual ni le conoces, pues yo creo que entre la consejería y el ayuntamiento debieran salvar este puente. Incluso yo creo que los amigos del patrimonio apoyarían de alguna forma, porque no creo que el coste sea excesivo. Sería una pena que perdiéramos este puente. Acabo esta parte con este bonito camino de Robullón, o del río Bullón. Va desde la zona de Dos Amantes bajando hacia Pesaguero. Aquí cerquita hay un molino, hay una venta también, ya hay dos puentes de piedra interesantes. Bueno, voy a ver ahora a continuación la red viaria y ferroviaria contemporánea. Primero, los caminos carreteros del siglo XIX. En la segunda mitad de esta centuria se construyó la red viaria básica del occidente de Cantabria, que luego va a ser ampliada y mejorada en el siglo XX. En la foto vemos una imagen de una diligencia estacionada en San Vicente de la Barquera, y a partir de esta fecha y utilizando los caminos carreteros que se hicieron por esta zona, en los distintos valles, pues esta imagen sería habitual en estos años finales del siglo XIX y primeros del siglo XX. Poco a poco estas imágenes fueron desapareciendo a medida que los
automóviles iban sustituyendo estos vehículos por los vehículos a motor. En los años 60 se hizo la carretera del desfiladero de la Armida, que tuvo una gran trascendencia para Liébana. Fue una obra complicada, obviamente, pero se llevó a cabo con éxito. Concretamente, dos viajeros ingleses, Mark Ross y Stone Hewer Cooper, en el libro Las montañas de Cantabria o a 3 días de Inglaterra, escriben en 1884. Un desfiladero, se refieren al de la Armida, respecto del cual puede afirmarse con conocimiento de causa que en cuanto a grandeza carece de rival en Europa. Hemos dicho que la carretera es perfecta. Los elegantes puentes de piedra que cruzan el río y otras corrientes son un modelo de los de su especie. Esta carretera se terminó hacia 1868 y ciertamente honra al gobierno español. Los puentes de esta carretera fueron proyectados por el ingeniero de caminos santanderino Cayetano González de la Vega. Aquí vemos uno de ellos, el que cruza, luego explicaré más cosas de este tema, cruza el río Deva, es una bóveda escarzana de 18 metros de vano y la obra de cantería es de gran calidad. Este ingeniero había participado también en el ferrocarril Alar-Santander y había proyectado la carretera que va desde Muriedas hacia el puente de San Salvador en dirección a Bilbao, que se hizo también en estos años 60 del siglo XX. Concretamente, el puente de San Salvador es un puente también de gran nivel y muy bonito. Aquí vemos otro puente sobre el Deva, el puente de Leveña, también en este caso es una bóveda de medio punto, también de gran calidad. Aquí les muestro dos fotos de finales de los años 60 del desfiladero de la Armida. Como se ve, todavía no ha llegado el boom del turismo, que lo haría unos dos décadas después. Son fotos tomadas de día y no se ve un vehículo en el desfiladero, lo cual hoy en día sería casi imposible de tomar una foto así. Vemos también en las dos imágenes los guardarruedas o postes de piedra que se hincaban en los bordes del camino para tratar de evitar que los vehículos se fueran al vacío. Para ver lo que era un viaje por el desfiladero en esta época, he recogido del autor Hasgadow, en Northern Spain, en 1897, lo siguiente. 2 coches, se sobreentiende de caballo, salen diariamente de Cabezón de la Sal. El coche de la mañana se dirige hacia Unquera y desde allí, en dirección oeste, a Asturias. Pero únicamente el coche nocturno, el del correo, que pasa por Molleda hacia las 10 o las 11 de la noche, Molleda está al lado mismo de Unquera. Sigue hacia Potes, a donde llega a la 1:30, las 2 o las 3 de la madrugada, dependiendo de a quién se le pregunte. O sea que este viaje tardaba 4 horas. Atravesar el desfiladero de la Armida en esta época era 4 horas de diligencia. Aquí les muestro la carretera de Torlavega a Unquera por Cabezón se hizo en los años 60 del siglo XIX y permitió ir a Asturias en diligencia. Se tardaba 2 días para ir entre Santander y Oviedo. Aquí en la imagen vemos una peña que fue horadada para permitir el paso de la carretera. Esta gran peña está entre Caranceja y Barcenaciones. Y aquí vemos 3 coches. Esta foto es de principios del siglo, finales del XIX, principios del XX. Vemos 3 coches de caballo y varias personas que se ve que están haciendo una excursión y que se han bajado a ver este tema singular. Además, el río Saja va ahí pegado a la derecha en una zona muy bonita. En los últimos años del siglo pasado, del 20, estas peñas fueron retiradas y ahora el corte de esta peña rocosa es en vertical. Durante la construcción de la carretera del 19, el puente de San Vicente, el histórico, se amplió. Si nos fijamos bien, se ve el ensanche de las bóvedas, se ve detrás la bóveda antigua y cómo la han ensanchado a los 2 lados con nuevas bóvedas. De hecho, este puente, que tenía 32 bóvedas, en este momento ciegan las 4 más próximas a San Vicente para permitir una entrada más cómoda de la carretera en la villa, en una zona que ahora hay un parque, etc. Aquí vemos el puente de atrás San Vicente en una foto de 1937, que vemos cómo le han retirado ya los pretiles y tiene barandillas, de forma que han conseguido ensanchar
De ese modo, los pretiles suelen tener un ancho de 45, 2 pretiles es casi 1 metro que gana la plataforma para que pasen vehículos. Este es el puente que se hizo en la ría del Nansa. Concretamente es una foto de la época de la guerra y se ven 2 bóvedas dañadas, esta que aparece en primer lugar y la última en que se ve que han volado parte de la bóveda y los pretiles y han puesto unas barandillas de madera. Luego comentaré algo más al respecto. Concretamente aquí lo que hicieron primero fue un puente de madera y ya con tiempo hicieron el de piedra. En la ría de Tinamayor, cuando se hizo la carretera decimonónica, se hizo un puente de madera. Los ingenieros tenían la idea de hacer poco a poco, buscando hacer un puente metálico, pero al final no se hizo y hubo que esperar a los años 20 del siglo XX para hacer un puente de vigas de hormigón. Concretamente esta carretera de Torlavega a Cabezón y Unquera desplazó a la vía que antes también se comentó que era la habitual durante la Edad Media y Moderna, que era ir por la costa. Entonces, la foto que vemos es el cruce de 4 caminos a principios del 20, finales del 19, en que se ven estacionadas unas diligencias y algún carro, y para ir de Torlavega a Unquera en esta época con diligencia se tardaba 5 horas. En cuanto a la carretera del Valle del Saja, se hizo en los años 60-80 del siglo XIX. Aquí vemos el puente de Meca, uno de los pocos que se salvó de las voladuras que hubo en la Guerra Civil. Está sobre el río Bayones, yo creo que es el único, o sea que es un puente muy importante porque estamos viendo un puente típico del siglo XIX con bóvedas escarzanas, pilares con tajamares semicilíndricos y acabado en cono. El parapeto es de mampostería con albardillas de sillares. Este puente, a finales de los 90, se hizo un puente vecino a él, aguas abajo, porque estos puentes decimonónicos los hacían normalmente, iba a la carretera, cruzaban el río en perpendicular y seguía la carretera. Entonces esos puentes, cuando se circulaba a caballo o en coches a caballo así, no era problemático porque no había grandes velocidades, pero cuando empezaron los vehículos a motor daban problemas de curva y contracurva. Entonces, poco a poco se han ido sustituyendo estos puentes por puentes esviados de hormigón. Concretamente el que ha sustituido a este es de vigas de hormigón prefabricadas. Con muy buen criterio, no sé si el ayuntamiento o la consejería, quizás estos tramos antiguos quedan en manos de los ayuntamientos, han restaurado el puente. Desgraciadamente de este puente habían robado algunas albardillas y se han repuesto. Han acondicionado todo el entorno, incluso le pusieron iluminación, y estas, claro, quedan unas zonas estanciales muy buenas. Desde el puente, además, es un lugar perfecto para ver el río, es un mirador perfecto para ver el río. Esta es la forma con la que hay que actuar cuando un puente antiguo se deja y se hace un puente nuevo aguas abajo. Es una forma, vamos, es un lujo. El ver una estructura de este tipo con calma, etcétera, es un lujo para el espíritu. En esta carretera también se hizo el puente sobre la cascada del Amo, en el río Saja, que es un lugar muy bonito. Es un puente muy notable, de gran altura, entero de piedra, de bóveda de medio punto. Fue volado durante la guerra y se rehizo ya con bóveda de hormigón. Si seguimos el camino, esto es la reserva del Saja, pasaríamos por la venta histórica de Tajayerro, que es una venta de gran presencia y tiene referencias desde el siglo XVI. En cuanto a la carretera del Valle del Nansa, se hizo en los años 80 a 90 del siglo XIX. Aquí vemos el puente de Puente Nansa sobre el río Quivierda, también con daños que han sido reparados rápidamente. Las fotos de 1938 para permitir el paso. Ya está esperando en esta foto a una reconstrucción de ese tímpano del puente con sillares. Más arriba vemos el puente de la Herrería. Es un puente muy bonito que también ha sido abandonado porque aguas abajo se ha hecho un puente desviado al río para mejorar el trazado. A este puente le faltan los cuidados que antes he dicho para el puente de Meca. Y yo creo que, vamos, se está pidiendo a gritos el acondicionarle. Es un puente que es un lujo también. Lo que más costó en esta carretera fue el paso de la Hoz de Bejo. Aquí los ingenieros tuvieron que meter la carretera a través de un gran macizo rocoso de piedra cuarcita, una piedra muy dura,
tuvieron que hacer una serie de tornos para subir la carretera hasta la parte ya de poblaciones. De hecho, la potencia de esta roca es lo que permitió un siglo después hacer esta bóveda en arco, que ha sido una de las grandes presas españolas que tenemos en nuestra región. En esta zona se hizo un túnel, como vemos. Aquí vemos lo que tuvieron que sufrir los ingenieros y los obreros para meter la carretera por este macizo de rocas. Aquí vemos la carretera, también una foto muy bonita en que se ve el túnel y a la derecha se ve unos grandes muros de contención con grandes contrafuertes en los cuales la carretera prácticamente va en el aire. Este es un mapa interesante de 1914 de la Jefatura de Obras Públicas de Santander. Vemos cómo las dos carreteras de la costa, la que va por Cabezón y la de Santillana, comillas, están hechas. Hemos visto que en el 19 han hecho la del Saja, la del Nansa, la del Deva. En este plano se ve todavía cómo en esta zona de aquí, en la zona horizontal, desde Cabuérniga a Carmona, Puente Nansa, están haciendo una carretera que está en construcción, está en línea de trazos, y desde la zona de Quintanilla todavía no ha llegado a la zona de Linares y el pueblo de la Ermida. Ese tramo no está construido. Y en la que va de Potes hacia San Glorio, han construido hasta la zona de La Vega y Bores, pero todavía está sin construir la parte alta que se acabó en los años finales de la segunda década del 20. Bien, en cuanto al ferrocarril, el mapa este de 1914 nos permite ver muy bien en el trazado en negro el recorrido que seguía, no lejos de la carretera que luego sería nacional. Esta carretera fue nacional a partir de los años 40. Iba el primer tramo Santander-Torlavega, Cabezón de la Sal, se abrió en 1895 y Cabezón de la Sal, Unquera, Llanes en 1905. Dado que en ese año ya se había hecho el ferrocarril desde Oviedo hasta Llanes, a partir de 1905 fue posible ir de Santander a Torlavega en ferrocarril. Las estaciones de ferrocarril sirvieron para extender a otros lugares los trayectos del tren. Aquí vemos la estación de Puente San Miguel. Nuestros bisabuelos tenían la afición de ir en tren en las líneas que se hicieron a las estaciones. Allí alquilaban, en una excursión o de la forma que fuera, alquilaban coches de caballos y hacían recorridos por el entorno. Esa excursión que vimos en la Peña de Caranceja probablemente respondiera a un grupo de turistas o viajeros que habían ido a Cabezón y allí habían alquilado 3 coches de caballos. Las guías que empezaban a funcionar de guías de ayuda a los viajeros, concretamente recojo aquí la de Col, decía lo siguiente. Es de 1896, decía: coche de caballos en Puente San Miguel para Santillana a todos los trenes. Y luego una información turística. Viaje a Santillana, antiquísima villa, que encierra muy curiosos monumentos. Trayecto por ferrocarril de Santander a Puente San Miguel, 1 hora 30 minutos. Hoy en día se hace en la mitad aproximadamente. Lo mismo se puede decir de Cabezón en relación con Comillas o Cabuérniga, etc. Este puente es interesante. Siguiendo el ferrocarril hacia el oeste, este es el puente de Santa Isabel en Quijas, cruza el Saja, es un puente de 38 metros de vano con una obra de fábrica de estribos, etcétera, muy bien hecha. Es de 1893-94. Es el único que se conserva de esta línea tal como fue construido. Y en Cantabria, en todas las líneas de ferrocarril que tenemos, no deben de quedar más de 3 o 4 puentes primigenios metálicos. Este es uno de ellos, el puente de la Esperanza en el Valle de Toranzo es otro y alguno más. Bien, entonces, como vemos, todas son 2 vigas de celosía y los elementos que constituyen la viga, chapas y angulares, están unidas con roblonado, que era lo típico de esa época. Fue rehabilitado en el año 2019. Más adelante, el ferrocarril atravesaba cerca de Treceño el río Escudo, en una foto que vemos aquí, que es cortesía de López Calderón. Concretamente era con 2 vigas de celosía cuyas diagonales eran de Cruz de San Andrés. En concreto, en los años 60 del siglo XX se hizo una variante a la carretera que va de Treceño a San Vicente del Monte, que atravesaba en el nuevo trazado por esta zona. Entonces retiraron el puente antiguo y hicieron un puente de bóveda de hormigón. Aquí vemos concretamente el paso en ese lugar
del puente de carretera y el puente de ferrocarril, en los dos puentes en la misma vertical sobre el río Escudo, los dos puentes de hormigón, y el de abajo es una solución típica de esa época con grandes vigas de hormigón armado. Aquí les muestro el cambio de un puente primigenio por un puente moderno. Estos cambios se han hecho aproximadamente en los años 80 del siglo XX, más o menos cuando los puentes tenían 90 años de vida y su vida útil ya estaba acabada. Vemos el puente primigenio con diagonales en Cruz de San Andrés. Al lado se está haciendo un puente con diagonales en triángulo, celosías Warren que se llaman, normalmente aprovechando horario nocturno o al atardecer. Con grúa se retira el puente antiguo y se coloca el puente nuevo y ya en poco tiempo se renueva el servicio ferroviario. Aquí les muestro dos pasos superiores sobre caminos y carreteras de esta zona. Este concretamente es un paso que hay en el pueblo, en el barrio de las Cuevas de Roig. Vemos que el ferrocarril pasa sobre un camino local con un gran muro de contención y en el cual el paso se ha materializado con una bóveda de medio punto. Al lado mismo había otro paso similar que en los años, a principios del siglo XXI, se ensanchó la carretera de Roiz hasta la carretera nacional. Hubo que demoler el paso antiguo para darle paso suficiente y se sustituyó por un puente de dos pórticos de hormigón armado. Aquí vemos otro puente que pasa a gran altura el Escudo, con una pila con sillares almohadillados, las vigas típicas de la época. Este puente en los años 90 se le ha cambiado, sigue igual, pero se le ha cambiado las vigas superiores, son vigas de alma llena, que se llaman así, formadas por chapas con rigidizadores y soldadas. Aquí vemos dos pasos elevados sobre esta carretera. Nos llaman la atención los esbeltos que son. Lo llamativo es que están hechos en 1903 o 1904. O sea que estamos hablando de las primeras estructuras de hormigón armado que se han construido. Vemos que los ingenieros tenían una fe ciega ya en el hormigón armado. Concretamente, este material luego se ha convertido en el material rey de la construcción. Prácticamente no hay obra pública de cierta importancia en que no esté el hormigón presente, prácticamente siempre. Esta es una foto muy bonita también de López Calderón. Es el paso de un tren de pasajeros. Ahí vemos la locomotora y sus coches. Vemos esta viga tiene 50 metros, dos celosías muy esbeltas. Y nuestros antepasados que veían pasar estos trenes sobre estas vigas tan ligeras se quedaban absolutamente maravillados y se daban cuenta que había empezado otra época de la civilización y que a partir de entonces sería más fácil de alguna forma viajar. Pasado el puente hay el túnel más grande de este ferrocarril, es el túnel de Pessoes. Y a los 100 años de la construcción del puente anterior se ha sustituido por este puente metálico de celosías Prat. Los elementos están ya todos soldados. El ferrocarril se despedía de Unquera, de Cantabria, en Unquera, pasando el río Deva. Lo hacía con este gran puente de 100 metros de largo, más o menos. Durante la guerra se voló uno de los tramos, se reconstruyó y ya a finales del siglo XX se hizo un nuevo puente con celosías Warren cruzando. Para terminar este apartado, señalar que este ferrocarril, con un siglo largo de servicio, ha sido y es una parte importante de la historia social y económica de la zona occidental de Cantabria. Y ya para terminar, les voy a comentar las carreteras y autovías del siglo XX y XXI. Primero vamos a ver la carretera de Torrelavega a Unquera en el siglo XX. Esta carretera, los puentes de esta carretera y de todos los otros que hemos visto durante la Guerra Civil tuvieron muchísimos daños. La estrategia del ejército republicano, lógica, en su retirada hacia Asturias, fueron volando los puentes de forma de retardar que las tropas de Franco les alcanzaran. Entonces el puente que vemos aquí es el puente que está entre Caranceja y Casar de Periedo. Las pilas se habían mantenido y los ingenieros militares pusieron unos dinteles provisionales hasta que se hizo el puente, se reconstruyó el puente. El puente reconstruido es la misma solución que el primigenio, pero ya las bóvedas son de hormigón.
El puente de San Vicente de la Barquera se voló en seis zonas. Se reconstruyó. Pero ya en los años 70, esta carretera, a partir de los años 70, el tráfico empezó a crecer notablemente. Y lo primero que se hizo fue intentar salvar por unos años más esta carretera a base de ensanchar los puentes, hacer variantes al paso por los pueblos, hacer terceros carriles, etc. Aquí vemos el ensanche que tuvo el puente de San Vicente y es tal como le podemos ver hoy en día. La anchura es de 9 metros. En cualquier caso, esto les duró 20 años porque a final de siglo ya el tráfico había crecido tal que esta carretera era incapaz de absorberle. También el puente de Tras San Vicente se ensanchó, también con arcos como vemos aquí. Las dos bóvedas más próximas a la salida de San Vicente fueron cegadas para permitir una holgura en la salida del puente hacia la carretera, hacia Unquera, pues más cómoda. Este es el bonito puente que se hizo sobre la ría del Nansa, que antes vimos. En los años 90 se hizo un puente desviado cruzando el Nansa, aguas abajo de este, y entonces este puente se ha dedicado a ser la puerta de entrada al Valle del Nansa. En los años finales del siglo XX se ha ensanchado el tablero a base de voladizos de hormigón. También el puente de Unquera fue destruido durante la Guerra Civil. Fue reconstruido, aquí le vemos reconstruido. En los años 70 se vio que ya no era sensato pasar la carretera nacional por Unquera y se hizo este puente en una variante, ya en este momento con vigas prefabricadas de hormigón, y 20 años después se hizo la autovía que vemos. Ese es el paso de la autovía, el puente que está detrás, por la ría de Tina Mayor, ya también con un puente de vigas prefabricadas. Durante el siglo XX se han hecho varios puentes, algunos de ellos muy notables, a ambos lados de la carretera nacional, sirviendo el territorio al que esta vía principal da servicio. Concretamente, a principio, en los años 2011, se hizo una variante por el gobierno regional, esta variante ya es una carretera regional, se hizo una variante al paso de la carretera por Puente San Miguel, se hizo este estupendo puente de 60 y tantos metros de vano. Son dos arcos, del que cuelgan de los arcos por péndolas o tirantes el tablero que va a media altura de los arcos. Este puente es muy importante, es un puente de 1902, es bien de interés cultural de Cantabria. Es el puente que hizo el ingeniero de caminos José Eugenio Rivera, uno de los grandes ingenieros del siglo XX, que fue catedrático de puentes en Madrid y luego fue director de la escuela en 1902. Es un puente de 30 metros de vano. Y antes hemos visto los puentes de piedra de 12, de 15 metros, los volúmenes que tenían. Este puente llama la atención que para 30 metros es un puente muy esbelto, con muy poco material, y ya anuncia las posibilidades de este material que en la escuela solemos decir que es el rey de la construcción, ¿no? Últimamente se ha hecho un puente aguas abajo, una variante aguas abajo, también por el gobierno regional. Es un puente de primera categoría también, es un vano de 60 metros, y los proyectistas, que son ingenieros de una ingeniería santanderina, Arenas y Asociados, lo que han hecho son dos arcos metálicos, el vano principal, y han hecho un guiño con muy buen criterio al puente anterior. Son dos arcos con montantes verticales que sujetan el tablero. El paso desde la Nacional hacia Mazcuerra se hacía con un puente. Ahí vemos el monasterio o el santuario de Nuestra Señora de la Virgen de la Peña. Se hacía durante el siglo XIX con un puente de madera. En los años 20 se hizo este puente que se voló. Después los ingenieros de caminos reconstruyeron un puente típico de la época, vigas de gran canto, hormigón hecho in situ, o sea, con encofrados y hecho ahí mismo. Y a principios hace muy pocos años, en el 23, también el gobierno regional ha hecho un puente de primera categoría, un puente colgante, como vemos aquí, de 70 metros de vano. Este es un puente que voy a contar muy brevemente, la carretera de la costa. En 1993 se hizo un puente que sustituyó, el puente de la Barca, que sustituyó a la histórica barca que cruzaba el Saja y el Besayo unidos en la zona de Barreda. Es un puente también muy interesante de 3 vanos de bóveda escarzana del ingeniero de caminos José Sánchez y Sánchez, y que ha sido ensanchado a final del siglo XX por su plataforma
colocando voladizos prefabricados sobre los cuales va una losa prefabricada de hormigón in situ. En la carretera de la costa pasaba, antes de llegar a Comillas, cruzaba el arroyo Gandaria sobre un puente de fábrica, fue destruido en la guerra. Aquí vemos la cimbra que se ha colocado de madera para rehacer el puente, pero ya con bóveda de hormigón, y también a final del siglo XX se ha ensanchado. En cuanto al paso de las marismas de la Rabia y del Capitán, en el siglo XIX se hizo, en esta zona se hicieron terraplenes protegidos por escollera y con pequeños pasos de agua. A principios del siglo XXI, esa solución, digamos, un poco de andarse por casa, ha sido retirada y se han hecho dos grandes puentes, con lo cual se han regenerado estas marismas, y toda esta zona, que tiene una belleza natural de primer orden, aquí está el Parque Natural de Ollambre, pues ha sido puesto en valor con estas soluciones. Si a mitad del siglo XIX se hizo la red básica de Cantabria, en esta zona de Cantabria, en la segunda mitad del siglo XIX se ha hecho la red secundaria. Entonces, desde cualquier lugar de la vía principal hasta el pueblo más recóndito, hoy en día llega una carretera. Hay que decir que tenemos una red de carreteras regionales, lo digo totalmente convencido, puede ir uno a cualquier lado con su vehículo a unas velocidades súper razonables, con la red de carreteras que tenemos en este momento. Concretamente aquí muestro un hito, es una carretera que va hacia Ojedo, desde la zona de Bores hacia Ojedo, con la siguiente leyenda en una de las dos lápidas. Dice: esta carretera ha sido construida por el pueblo de Bejo con la ayuda económica de sus hijos, residentes en Cuba, y la colaboración de buenos amigos en Santander y Madrid. Bejo, 1953. Los indianos, en la parte final, en el siglo XIX y principios del XX, hasta digamos estos años, una de las cosas que les gustaba hacer era o bien escuelas o bien una de las cosas era llevar la carretera desde la vía principal hasta su pueblo. Hay, no digo decenas, pero bastantes ejemplos en Cantabria, como es el caso. Ya en los años 40, después de la guerra, se hizo esta carretera, ya en este caso por la Diputación Provincial, que va desde La Vega, en Liébana, hasta Dobres y Cucayo. Tuvo que salvar un desnivel de 470 metros, se hizo poco a poco, eran años duros, se empezó en el año 46 y se acabó en el 67. Aquí vemos la serie de tornos que hubo que hacer, tornos o revueltas, para ir ganando cota y poder ir ascendiendo hasta Dobres. Concretamente aquí lo bonito es que los pueblos de esta zona dedicaron un monumento al ingeniero de caminos que había estado luchando en esta vía. Era un ingeniero de la Diputación, se llamaba Alfredo García Lorenzo. También por la Diputación se hizo esta carretera, se hizo en los años 60 y 70 del siglo XX, va desde Pesaguero hasta Vendejo y Caloca. Caloca es el pueblo más alto de Liébana, tiene 1108 metros y es uno de los pueblos más altos de Cantabria también. Esta carretera tuvo que salvar 500 metros de desnivel y también fue a base de revueltas ir ganando cota poco a poco hasta arriba. Que uno sube ahora es un lujo. El subir esta carretera es un espectáculo para los ojos y es un placer. Ya termino. Finalmente, la carretera anterior, la nacional, no daba de sí, y el gobierno de España, con buen criterio, hizo la autovía A8 que recorre todo el litoral del norte de España. Hizo el tramo que le correspondía en esta zona. Se hizo entre 1998 y el 2001. El tramo de Torres a Unquera es de 42 kilómetros y hoy en día se recorre en 27 minutos. Un siglo antes, en diligencia, le recorríamos en 5 horas. Las estructuras de este tramo son estupendas, son verdaderos hitos de la ingeniería civil. Muchas de ellas, por cierto, proyectadas por ingenieros de nuestra escuela de Santander. Aquí vemos concretamente el viaducto de las Navas, en Cabezón de la Sal. Aquí vemos los arcos de 79 metros de luz de Caviedes, el viaducto de Roiz, el puente cerca de San Vicente, cruzando el Escudo, 4 arcos metálicos de 126 metros de vano, el puente de la Cebosa. ¿Qué decir de este viaducto?
con vanos de 125 metros de luz y una anchura impresionante para que vaya toda la calzada en una sola viga. Acabo con las mejoras que se están haciendo desde el año 18 en la carretera del Desfiladero y que se va a prolongar desde Potes hasta San Glorio. Aquí, para los nuevos puentes sobre el Deva, tratando de interrumpir al mínimo el tráfico de esta carretera, que es vital para Potes, se utilizó un método bastante ingenioso para sustituir los puentes. Concretamente, se hacían unas estructuras metálicas paralelas a los puentes primigenios. Allí se hicieron los nuevos puentes. Las cimentaciones de estos puentes se hicieron con micropilotes por detrás de los estribos de los puentes antiguos, y una vez que se habían retirado los pretiles, con gatos hidráulicos se empujaron hacia la posición definitiva. Aquí vemos, por ejemplo, el puente de Estragüeña, sin tocar para nada el puente antiguo. Aquí vemos, por ejemplo, el puente de Estragüeña, por encima el nuevo puente, y aprovechando las losas que van por encima de las vigas, las han dado vuelo suficiente para que la entrada en los puentes tenga suficientemente holgura y no se entre en ángulo recto como se hacía anteriormente. Aquí vemos otro de los puentes, y también en esta carretera se están haciendo otra obra que es llamativa. Como no hay posibilidad de meter la carretera contra las rocas de la derecha, en este caso concreto, lo que están haciendo es volar la carretera en parte sobre el cauce del Deva. Lo que están haciendo es pilares, vigas y losa volada. Bueno, ya para acabar, una pequeña reflexión. Los caminos y puentes son esenciales para la ocupación y transformación del territorio y el desarrollo de los pueblos, al tiempo que son hitos de nuestros paisajes, historia, patrimonio construido y memoria personal. Pues muchas gracias por su atención. Sí, son menos 10. Si hay alguna pregunta, pues si alguien tiene algún interés en alguna cosa, pues con gusto. ¿Está todo claro? Sí, me comentan que está a la venta el libro de esta edición, y si alguien le quiere, pues encantados de la editorial de la Universidad de Cantabria, pues encantada de hacerlo, y si alguno quiere, pues que le dedique el libro, pues lo haré con gusto. Gracias por su asistencia, de nuevo.